Gracias por la asistencia. No creo que me haga falta pues expandirme mucho en la presentación de Aitor García Reneses. Creo que todo el mundo lo conocéis. Es un entrenador con una trayectoria muy dilatada y muy exitosa en todos sus años. Yo creo que España es un país de magníficos entrenadores. Hemos tenido aquí grandes leyendas dentro de lo que es el entrenamiento de baloncesto. Pues no sé, me acuerdo de Pedro Fernández, por ejemplo, de Antonio Díaz Miguel, que en paz descanse, de Lolo Sainz. Y sin ser exagerado, ni mucho menos, yo creo que en estos momentos pues tengo la gran satisfacción, y siempre desde un punto de vista mío particular, pero que también creo que debo decirlo, que os voy a presentar, y aquí está con nosotros, al mejor entrenador, yo creo, de la historia del baloncesto español. Y en este caso, pues le doy la bienvenida a la familia del Gran Canaria, que sepa que va a contar pues con todo nuestro apoyo, como siempre ha sido así. Y bueno, pues desearle mucho éxito, porque sea el éxito de todos nosotros. Aito, bienvenido al Gran Canaria. Muchas gracias. Pues nada, estoy a vuestra disposición. Preguntad lo que queráis, que he venido para eso. A ver, ¿ahora funciona, no? Venga. Bienvenido, Mister, a la familia del Gran Canaria. Mister en fútbol, ya sé que Coach. es coach, coach O entrenador. coach, sí, coach en el mundo del baloncesto, pero bueno. ¿Por qué se tardó tanto en dar a conocer el nombre de Aitor García Reneses como entrenador del Gran Canaria? ¿Se lo pensó mucho? ¿Las negociaciones fueron arduas? ¿Qué pasó ahí? Porque todo el mundo Te iba a hacer una broma, y es que tengo 67 años y se ha tardado 67 años en darse a conocer. Pero realmente lo que tú creo que estás preguntando es que se especuló con que estaba hecho, pero no estaba hecho. Es decir, cuando estuvo hecho, se dijo. Y esa es la cuestión. Pero bueno, ¿por qué se tardó tanto? ¿Porque no estaba convencido del proyecto? ¿La exigencia? No, porque las cosas tienen un tiempo. Yo sé que la prensa siempre os queréis anticipar a los acontecimientos, y cuando oís una cosa se habla de una posibilidad y ya se está dando por hecha. Y entonces parece que todos tenemos que ir al calendario este que vosotros estáis acostumbrados o que querríais tener siempre, ¿no? Y realmente pues hemos tomado el tiempo justo pues para decidir venir, y a partir de ahora lo más importante es pues lo que podamos hacer de aquí en adelante, ¿no? Que yo creo que es un reto difícil, porque Gran Canaria pues lleva haciendo pues muy buenas temporadas durante mucho tiempo, y eso es producto pues del buen trabajo que se ha hecho desde el club, de los entrenadores, de los jugadores y de la afición. Entonces ahora hay un reto importante, que es pues ver si podemos continuar haciendo lo mismo o si pudiésemos dar un paso más adelante. Ese paso más adelante yo quiero significar, aparte de ese buen trabajo que han hecho todos los miembros del equipo, que desde el punto de vista de visitante, lo que pasaba en el CID pues era muy importante para que el equipo tuviese tan buenos resultados de una forma continua y constante. Entonces pues habrá que reproducir lo mismo, pero en un campo más grande, con lo cual pues eso sería fantástico, porque ahí podría verse si el futuro de Gran Canaria pues podría ser aún mayor, que efectivamente pues es difícil, pero ese es un poco el reto que el club tiene, ¿no? Como desde un punto de vista global. Precisamente, ¿qué objetivos le ha planteado el club a usted en esta nueva temporada? Porque se le exige algo más a este Gran Canaria. No, ninguno en particular. Es decir, a mí no me hace falta que nadie me exija nada, ¿no? Porque la ambición pues de hacerlo mejor para el club pues siempre está y siempre ha tenido, y ha sido una constante en todos los equipos en los que he estado, que no son muchos, pero son unos cuantos. Y entonces pues si siempre ha sido así, no me hace falta que me pongan ningún tipo de reto, ¿no? Buenas tardes, bienvenido. Gracias. A colación de esto, Luca Pravo de Laguna dijo que el objetivo del Gran Canaria esta temporada es ganar la Copa del Rey. Usted está diciendo que no le marcan nada, pues quería saber su opinión. Bueno, pues sí, el objetivo pues puede ser ganar la Copa del Rey, ganar la Eurocup y ganar la Liga ACB.
Entonces, cuando en una época en la que estaba en el Barcelona, entre otras muchas cosas, pues siempre primero decían que fichaba mal o que fichábamos mal y luego que teníamos que ganar, que éramos los mejores, ¿no? Y entonces eso generaba una presión con la cual yo no me sentía muy identificado, porque sabía que esa presión a los jugadores les molestaba, en algunos casos, no en todos, pero en muchos, en la mayoría. Sin embargo, en otra época, en el Juventud de la segunda época, porque entrenaron 2 épocas, pues hubo uno que me decía, uno o varios que me decían, yo doy de favorito al Juventud. Y digo, estupendo, porque la presión ahí no existía, porque hubiese sido una sorpresa que el Juventud hubiese ganado, y no lo fue, por cierto, por algunos motivos particulares, pero que no vienen al caso, pero sí fue el ganar la Copa del Rey en Vitoria. Y entonces ese favoritismo no nos perjudicaba, porque realmente es lo mismo que acabo de decir ahora. Si alguien dijese que somos favoritos para ganar la Copa del Rey y para ganar la Eurocup y ganar la Liga CB, pues querría decir que hemos completado un equipo muy bueno. Todavía estamos en la mitad. Entonces vamos a ver si primero lo completamos muy bueno. Buenas tardes, Aito, bienvenido. Se habla mucho de sus apuestas por jóvenes jugadores, como sobre todo lo hemos visto los últimos años, sobre todo en Sevilla, también en Badalona. ¿Cree que puede hacer un proyecto con jóvenes talentos aquí en Gran Canaria? Y si cree que se puede extrapolar ese proyecto con los objetivos que tiene tan ambicioso el Gran Canaria este año. Yo creo que hay que adaptarse un poco a las circunstancias, ¿no? Y en primer lugar, pues tengo que decir que Tavares, pues yo tengo mucha ilusión en que siga progresando y puede estar un poco en la misma línea de lo que me estás preguntando. Y a medio plazo, pues probablemente otros que ahora mismo pues estén en los cadetes pues puedan llegar, pero eso no soy capaz de decírtelo porque todavía no les conozco suficiente, ¿no? Pero hay 2 cosas que me motivan como entrenador. Una es conseguir que el equipo dé un rendimiento pues lo más próximo al 100% de su capacidad, y la otra, elevar el nivel individual de los jugadores, ¿no? Y ahí tanto Tavares como Báez también puede hacerlo. Es decir, que muchas veces pues se habla de Navarro, de Pau Gasol, de Villacampa, de Montero, de Costa, de Jiménez, de Rudy, de Ricky, porque entran de juniors, pero también hay otros muchos que han entrado en mis equipos con 26 años y han sido capaces también de mejorar, porque la mejora no es solamente una cuestión que depende de la edad, depende de la voluntad que tengas de querer mejorar, y eso espero que lo tengan pues todos los jugadores, porque eso nos ayudará a ser mejores. No solamente es hacer la táctica correspondiente a las características de los jugadores, sino que estas características de los jugadores puedan ir creciendo mes a mes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, el club tiene marcado unos retos, digamos, diferentes al pasado curso, que se llegó, digamos, a lo máximo que había llegado el club, ¿no? En toda su historia. Usted a nivel personal, ¿qué retos se tiene marcado? Pues vamos a ver, yo creo que el mejor resultado de la historia del club puede haber sido este, pero creo que el mayor valor no solamente es este año, sino el haber estado pues tantos años ahí arriba, ¿no? Esto es un poco pues como la selección española, ¿no? Que dice, bueno, es que ha conseguido ser subcampeona olímpica. Sí, tiene mucho mérito, pero tiene mucho más mérito haber sido campeona de Europa, campeona del mundo, subcampeona olímpica, tercera, subcampeona de no sé qué, campeona de no sé cuántos, y durante un periodo extenso de años. Entonces yo quiero continuar en esa línea, y no mía particular, sino del club, ¿no? Yo ahora mismo pues ya no estoy pensando en absoluto en mí, sino en el club. Y no solamente cuando yo esté, sino cuando deje de estar, pues que puedan continuar esta labor tan buena que se viene haciendo. Aito, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué al final se decantó usted por la oferta del Granca? ¿Qué es lo que más le llamó la atención, le gustó? Bueno, pues hay muchos motivos. Pues en primer lugar es un club que está funcionando muy bien, con una buena dirección, con
con un buen potencial, vamos a decir, no de los mejores de España, pero sí suficientemente bien y, por supuesto, saneado, que eso es un tema muy importante, porque ahora hay algunos clubes que tienen algún problema en ese sentido, y es importante trabajar para alguien que sepas que tu trabajo puede servir para mejorarlo, no para cubrir problemas del pasado. Y luego, pues también porque efectivamente, aunque cuando fiché no era un hecho cierto el que continuase Tavares, porque había una cláusula que podía salir después, pero quizá firmé un poco demasiado pronto en relación a lo que me preguntabas antes, pues también realmente me hace ilusión, igual que los demás jugadores, pero claro que un jugador de los 20 no abunda, ¿no? Entonces, pues me hace mucha ilusión entrenarle a él y a los demás. Y luego también porque en Gran Canaria, director técnico, presidente, el club en general, pues tenía mucho deseo de que yo viniese, ¿no? Y eso es un tema muy importante. Tú tienes que ir a un sitio donde te quieran, no un sitio donde entres tú empujando, ¿no? Y estos son los motivos. Usted hizo un cameo hace unos años, hace poquito, en los años 60, así en una película, en que le decía una chica guapa más que guapa, o algo así, ¿no? Sí. Subida a un tren. Ahora que está aquí en Gran Canaria, ¿usted cree que Gran Canaria es guapa y más que guapa? ¿Ya la conoce bien? Tendría que prepararme el cameo ese que dices. Pero bueno, has acertado bastante lo que era, ¿no? No era un tren, que era un autobús. Y claro, lo digo porque la hemos visto muchas veces, ¿no? Incluso la llevo en el teléfono, el tráiler aquel, el trocito aquel que salía, ¿no? Y la película era La familia y uno más. Y éramos pues un grupo de estudiantes. Yo entonces era jugador, creo que todavía del juvenil, porque el junior no existía en aquella época. Y entonces fuimos porque uno de los protagonistas pues teóricamente jugaba al baloncesto. Y entonces pues ahí hicimos esa escena que tú dices del autobús, que la verdad es que fue simpática, ¿no? Y además éramos unos avanzados de la época, porque en aquella época, que debía ser pues el 60 y pocos, pues ya en el autobús ponía en la parte de atrás Visca Cataluña. Quería preguntarle, su anterior trabajo con Verdi Pérez fue en Málaga, Unicaja, un gran equipo, falló, fue despedido. ¿Qué es lo que falló entonces? Bueno, pues probablemente falló la dirección del club, que no se sabía en manos de quién estaba. Porque realmente pues a mí me ficharon un directivo que después fue apartado, un director técnico y un director general, que eran Verdi Pérez y Juanma Rodríguez, que los echaron al cabo de 2 años. Y entonces hubo, vamos a decir, una revolución interna. Y en esa revolución interna, pues las cosas no estaban muy claras, ¿no? Porque yo prefiero ya no entrar en detalle de lo que ha pasado después, porque parecía que entonces todo era culpa mía, ¿no? Y sin embargo, pues vemos que en los años siguientes, pues se demostró que no era así. Y vamos a decir que eso es una desgracia. Yo creo que lo más importante de un club es el que vayan todos unidos, y en aquel momento, no en los 2 primeros años, que ya existía un poco esa revolución interior, pero nos manteníamos porque se mantenían los puestos, pues empezó a tambalearse aquello. Y bueno, pues ha sido la única vez en mi trayectoria, ya contando desde el Cotonificio, la primera etapa del Juventud, la del Barça, la segunda etapa del Juventud, la de Sevilla, antes la selección española. Siempre ha ido bien, porque siempre hemos tenido ese equilibrio dentro del club. En este caso no lo hubo, y ojalá pues por el bien de Málaga pues ahora sí lo haya, pero en la época que yo estuve pues hubo muchos problemas. Buenas tardes, Aito. Hablando de Verdi Pérez, ¿qué parte de implicación le han dejado en la parcela de las nuevas incorporaciones? Y por otro lado, ¿qué parte de culpa tiene tanto Verdi Pérez como Joaquín Costa, viejos conocidos para usted, de que esté en Gran Canaria? Bueno, pues la parte siempre es un poco lo mismo, ¿no? En general, yo creo que la mayoría de los entrenadores no tienen una decisión muy grande en relación a los jugadores que van a tener, porque la tiene que tener el club.
porque depende del presupuesto que haya y una serie de condicionantes. Lo que sí tienen que contar es con la opinión del entrenador. Entonces, pues esto está sucediendo, o espero que siga sucediendo, porque todavía nos falta por completar, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de Verdi y de Joaquín, pues es un poco lo que ellos han sido los que en algún momento han hablado conmigo y me han demostrado ese interés de que viniese aquí, y entonces pues ha ayudado a que finalmente pudiese venir. Encantado de saludar, Yaito. Yo con 6 años, cuando empecé a ver baloncesto, ya lo veía usted en el banquillo, con Nacho Solozábal, Sibilio, Epi, el Barça de aquel entonces, que a punto de ganar la competición europea con la temida Yugoplástica. Pues mira si tengo referencias y mira si le llevo siguiendo toda mi vida desde el amor al baloncesto. Usted ya estaba en los banquillos, por lo cual usted para mí es una referencia histórica, y no histórica sino presente. Entonces, aparte de saludarle, que para mí es un placer, ¿qué planteamiento a priori, hasta no conocer los jugadores, casi difícil contestar esa pregunta, pero ha habido etapas que he visto su equipo muy defensivo y he visto otro equipo muy alegre en ataque? ¿Qué concepto podría tener para Gran Canaria estas 2 temporadas? Bien, pues lo primero decirte que hay mucha gente como tú en España que prácticamente ha nacido después de que yo estuviese entrenando, como hay una foto que puso Pablo Prigioni que decía: antes de que Naismith inventase el baloncesto, Aito ya estaba entrenando. Bueno, pues es verdad que llevo mucho tiempo ahí, y ojalá pues pueda seguir, porque eso demuestra que tengo pues mucha ilusión por el baloncesto, ¿no? Entonces, esto que dices, pues sí que es cierto que hubo una etapa en la que mis equipos defendían más duro que la mayoría del resto, y entonces pues se daba esa imagen de que era mejor en defensa que en ataque. Lo que pasa es que actualmente pues todos los equipos han mejorado mucho en defensa. Ahora todos los equipos, o casi todos los equipos, defienden muy duro, y entonces pues ya no destaca tanto ese tipo de defensa que antes se decía. Pues los primeros tiempos, cuando entrenaba el Cotonificio de Badalona, mi primer equipo en primera división, pues decían que hacíamos karate press, y bueno, luego otra serie de apelativos cuando presionábamos fuerte, pero es que ahora presiona fuerte todo el mundo. Entonces quiere decir que nos habíamos anticipado un poco. Pero yo siempre he intentado también hacer un buen ataque. Es decir, que ya sabemos que para el aficionado generalmente cuando habla son de acciones de ataque, ¿no? Qué mate más bonito, qué asistencia más preciosa dio. Pero yo creo que el baloncesto hay que dividirlo y decir el 50% de importante es la defensa y el 50% de importante es el ataque. Y entonces, si ponemos un poco más de énfasis en la defensa, es para tratar de compensar esa opinión general. Pero al final, lo que queremos es tener un muy buen ataque y una muy buena defensa. Entonces, pues dependiendo de la calidad, tanto en defensa como en ataque, de los jugadores, podremos llegar a defender mejor o a atacar mejor. De nombres propios, ha habido pocos movimientos en la plantilla. Quisiera que me valorara la renovación de Brand Newley y la salida, o que se haya cortado el contrato de Nacho Martín, que parece ser que también usted tuvo que ver ahí. Bueno, yo siempre tengo que ver en todo, porque siempre pues lo comento con Verdi básicamente, y entonces pues yo entiendo las dificultades que puede tener el club, y también el club entiende pues cuáles son mis prioridades baloncestísticas, ¿no? Y entonces ahí pues una cosa que decidimos pues es no hacer la renovación automática y esperar a ver si puede haber un acuerdo futuro o no, porque no cabe ninguna duda que tiene unas virtudes muy interesantes, y es un tema que está por ver. En cuanto vayamos pues completando un poco la plantilla, pues existe la posibilidad de que continúe. Y en este caso lo que no hacemos es aventurarnos a nada, sino que vamos a ir paso a paso, y cuando se vayan cumpliendo las cosas pues veremos cómo terminamos. Con respecto precisamente a la plantilla, Aito, ¿qué es lo que resta por incluir en el grupo? Pues falta un jugador interior, falta un par de tiradores,
cuanto mejores sean mejor, porque lo que es el puesto de atrás pues lo tenemos cubierto, y los jugadores un poco exteriores, un poco menos tiradores, aunque no hay que despreciarlos en ese sentido, también están cubiertos. Y el juego interior pues tenemos a Kendall, que es el nuevo fichaje que se ha hecho, más Baez, más Tavares. Pues esto es lo que falta, un par de tiradores y un jugador interior. Buenas tardes. ¿Se cuenta con Ian O'Leary? Sí, en principio todos los jugadores que están en el club se cuenta con ellos. No lo he nombrado porque probablemente es un jugador que está ahí en el intermedio de ser un jugador exterior no tirador, o ser un jugador interior que pueda ayudar en esa posición también, pero en principio todos los que están. Que parece que aunque tenga contrato en vigor, no está claro su continuidad en el club. Bueno, yo lo que te puedo decir es que los hechos son que tiene contrato en vigor, y nada más. Aito, bienvenido. ¿Será una plantilla de 10, 11, 12 profesionales, teniendo en cuenta que este año se vuelve a la competición europea? Sí, eso es un tema muy interesante, y es una dificultad. Es una dificultad doble para Gran Canaria, porque es muy diferente jugar solo la Liga que jugar la Liga y la Eurocup, porque pues son 2 partidos por semana en muchas ocasiones, y entonces pues es un desgaste mayor, más posibilidades de lesiones. Y digo además que es una dificultad doble para Gran Canaria, porque hay que añadirle no sé cuántas horas más de viaje cada vez que vayamos a Europa. Y entonces también, desde el punto de vista de los jugadores, pues claro, todos querrían decir, oye, vamos a ser 7, 8 jugadores que juguemos y 2 o 3 que nos ayuden. Pero eso, que puede ser que pueda suceder en la Liga, no puede suceder cuando tienes 2 competiciones. Entonces el jugador pues le es un poco más difícil. Es decir, pues hoy juego más, otro día juego menos, y tengo que seguir trabajando igual, ¿no? Y realmente cuando no estás acostumbrado a esto, pues cuesta trabajo. Esto lo digo, incluso os puedo poner un ejemplo antiguo, que no tiene un poco nada que ver con lo que estamos hablando, nada más que el concepto, ¿no? Cuando antiguamente el que dominaba el baloncesto en España era el Real Madrid. Hubo una época en la que yo estaba en el Barcelona, que pasó el Barcelona a ser dominador del ACB. Entonces, cuando todos los clubes se veían con potencial, no eran momentos de crisis, para ser mejores y más grandes, y limitaban el número de fichas, decían, cada club puede retener solo a 7 más 2 extranjeros, 9, de tal forma que un jugador como Xavi Crespo le teníamos que dejar libre y iba a reforzar a un rival. Entonces todos se veían un poco con fuerzas para aspirar a derrotar al que dominaba la liga. Y entonces no conseguían hacerlo, y entonces decidieron hacer una cosa más: 3 extranjeros en vez de 2. Y entonces yo comentaba, sí, 3 extranjeros, pero que no se crean que ese extranjero va a aportar tanto más lo que valga ese jugador, porque ese jugador, cuando entre, va a disminuir el potencial de los demás. Y nosotros, en este caso en el Barcelona, estábamos acostumbrados a jugar con una plantilla más amplia, como decía tu compañero antes, pues con una defensa muy dura, que decían que hacíamos muchas faltas y tal y cual, pero realmente lo que hacíamos era jugar más fuerte, como ahora juegan la mayoría de los equipos. Entonces, el pasar a acostumbrarse a jugar con más jugadores no es fácil para los jugadores. Y entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta, y dependiendo un poco de lo que podamos fichar, vamos a decir, si pudiésemos... bueno, no me voy a meter en más líos, ya es suficiente con lo que estoy diciendo. Sí, esto quiere decir que para los jugadores es un poco difícil, porque a ellos les gustaría decir, jugamos nosotros 5, 40 minutos y en la Liga y 40 minutos en la Eurocup. Y luego resultaría que cuando se lesionan, ellos se lavan las manos, ¿no? Aparte de que no se pueden jugar ya 40 minutos, que era lo que pasaba en aquellos tiempos,
pues hay que prever un poco pues las posibilidades de lesiones, que haya más jugadores que puedan aportar cosas, y eso no es fácil para los jugadores que están acostumbrados a llevar todo el protagonismo, ¿no? Entonces eso es una cosa que tendremos que trabajar mentalmente con ellos para que puedan dar el máximo a pesar de que tengamos un jugador más de lo que a ellos les gustaría. Sí, no, esto depende un poco de las circunstancias, ¿no? Es decir, pues es lo que yo decía antes, ¿no? Si podemos fichar a lo mejor a Michael Jordan de sus mejores tiempos, pues entonces nos quedaríamos con uno menos porque no nos daría el presupuesto para tanto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos.